Hubo un tiempo en el que los hombres no temían a la muerte. No porque fueran valientes, sino porque creían haber encontrado la clave para vencerla. Un antiguo ritual, practicado en lo más profundo del Imperio Romano, prometía lo imposible, la inmortalidad. Durante siglos, solo unos pocos elegidos conocieron el secreto. Hombres poderosos, emperadores, guerreros, sacerdotes. Aquellos que participaban en la ceremonia eran sometidos a pruebas extremas, rituales que desafiaban los límites del cuerpo y la mente. No cualquiera era digno. No cualquiera podía acceder al conocimiento prohibido. El ritual tenía su origen en Persia, en los misteriosos cultos de Mitra. Se decía que quienes lo realizaban con éxito no solo obtenían la vida eterna, sino que adquirían un poder más allá de lo humano. Por eso, cuando el Imperio Romano entró en contacto con estas creencias, sus líderes no tardaron en adoptarlas. Durante siglos, en templos ocultos bajo la tierra, en cavernas iluminadas solo por la tenue luz de antorchas, se llevaron a cabo ceremonias que pocos sobrevivieron para contar. El centro del ritual era el sacrificio de un toro. Según la creencia, la sangre del animal contenía la esencia de la vida misma, un vínculo directo con los dioses. Los iniciados eran bañados en ella, mientras sacerdotes entonaban antiguas oraciones en un idioma que hoy está perdido. Se decía que, en ese momento, algo cambiaba dentro de ellos. Ya no eran simples humanos. Se convertían en algo más. Pero con el tiempo, este conocimiento se volvió peligroso. El cristianismo comenzaba a expandirse en Roma y con él, un nuevo orden. Las autoridades eclesiásticas veían el culto a Mitra como una amenaza, y los emperadores cristianos comenzaron a perseguir a quienes practicaban el ritual. Templos fueron destruidos. Textos sagrados fueron quemados. Sacerdotes desaparecieron. Lo que alguna vez fue un secreto guardado por los más poderosos del mundo antiguo, fue reducido a cenizas. O al menos, eso es lo que nos hicieron creer. A lo largo de los siglos, arqueólogos han encontrado restos de estos templos en lugares inesperados. Cuevas en Europa, pasadizos ocultos bajo antiguas iglesias, inscripciones que no deberían existir. ¿Podría ser que el ritual nunca desapareció? ¿Que todavía haya personas que lo practiquen en la sombra? La historia oficial nos dice que todo esto es solo un mito. Que nunca existió una forma de alcanzar la inmortalidad. Pero si realmente fuera una simple leyenda, ¿por qué se esforzaron tanto en borrar todo rastro de su existencia? Lo que está claro es que hay verdades que no quieren que sepamos. Y mientras más investigamos, más preguntas aparecen. Si este misterio te intriga tanto como a mí, quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo. Suscríbete para descubrir más secretos ocultos de la historia. Déjame tu comentario. ¿Crees que este ritual existió realmente o es solo una fantasía? Y si conoces a alguien que debería saber esto, compárteselo ahora mismo. Porque la historia que nos contaron, podría no ser la verdadera. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más inquietantes. En 1954, un grupo de arqueólogos descubrió un templo subterráneo en Londres, un antiguo mitreo casi intacto. Lo que encontraron en su interior desafió todas las explicaciones. Pinturas y relieves describían el sacrificio del toro con detalles nunca antes vistos. Se hallaron herramientas rituales, restos de banquetes, y lo más desconcertante, señales que el templo había sido utilizado mucho después de la supuesta desaparición del culto. Los registros históricos afirman que el mitraísmo fue erradicado en el siglo IV. Sin embargo, en aquel mitreo se encontraron inscripciones que datan del siglo V, y algunas aún más recientes. Esto no es un caso aislado. En 2011, investigadores en Italia hallaron un complejo subterráneo en la región de Umbría, con una estructura idéntica a los antiguos templos de Mitra. Entre los escombros, descubrieron lo que parecía ser un altar de sacrificios, y rastros de sangre. La datación de los restos sorprendió a todos. La sangre no era de la antigüedad, sino moderna. Esto plantea una pregunta aterradora: ¿es posible que el ritual nunca haya desaparecido? Diversas sociedades secretas a lo largo de la historia han sido acusadas de practicar ceremonias similares. Los caballeros templarios, la Orden de los Rosacruces, incluso algunas logias masónicas han sido vinculadas con ritos de iniciación inspirados en el mitraísmo. ¿Es posible que, en lo más alto del poder, aún existan quienes crean en la promesa de inmortalidad de Mitra? Las pruebas no terminan ahí. En 2020,
un investigador anónimo filtró documentos que sugerían la existencia de reuniones clandestinas en algunas de las ciudades más influyentes del mundo. Los informes hablaban de símbolos antiguos, de túneles ocultos bajo edificios históricos, de rituales llevados a cabo bajo estricta confidencialidad. ¿Meras coincidencias? ¿O un rastro que apunta a una verdad que se nos oculta? Y hay algo más. Si miramos con atención ciertos símbolos en el arte, en la arquitectura y hasta en la política, encontraremos rastros de Mitra en lugares donde jamás imaginaríamos. Desde logotipos de grandes corporaciones hasta las insignias de unidades militares, pasando por monumentos y estructuras que miles de personas ven cada día sin sospechar nada. Podría ser que el culto nunca desapareció, sino que simplemente adoptó una nueva forma, una más sutil, más discreta. Nos han enseñado a ver la historia como un conjunto de eventos cerrados, como capítulos que se cierran con el tiempo. Pero, ¿qué pasa si algunas historias nunca terminan realmente? Si ciertos conocimientos, ciertas creencias, se han transmitido en secreto durante generaciones. Si esta información te ha hecho cuestionarte lo que creías saber, no te detengas aquí. Hay muchas más preguntas sin respuesta, muchas más verdades enterradas que esperan ser descubiertas. Déjame tu comentario, ¿crees que el mitraísmo aún sigue vivo en las sombras? ¿Has notado símbolos o referencias ocultas en el mundo actual? Quiero saber tu opinión. Comparte este vídeo con alguien que se atreva a mirar más allá de la historia oficial. Y si quieres seguir explorando los misterios que no quieren que conozcamos, suscríbete y activa la campanita. Porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Pero si el mitraísmo nunca desapareció del todo, ¿quiénes lo han mantenido vivo? Algunos historiadores sostienen que los últimos seguidores del culto fueron absorbidos por otras religiones, especialmente por el cristianismo, pero las evidencias apuntan a algo más inquietante. En varios puntos de Europa, se han encontrado inscripciones y símbolos vinculados a Mitra en lugares que no deberían existir. Desde castillos medievales hasta edificios gubernamentales modernos, pasando por antiguas bibliotecas cuyos archivos han sido misteriosamente censurados o destruidos. Y hay algo aún más perturbador. En el siglo XIX, un grupo de arqueólogos franceses exploraba las catacumbas de Roma cuando descubrieron una serie de túneles nunca antes cartografiados. En su interior, hallaron frescos que representaban la taurotonía, la imagen clásica de Mitra sacrificando al toro. Lo impactante fue lo que encontraron junto a estas pinturas, símbolos cristianos esculpidos en las paredes, pero con modificaciones extrañas, fusionando iconografía mitraica y cristiana en un lenguaje que nadie podía descifrar. ¿Por qué estos dos mundos, supuestamente enemigos, aparecerían juntos en un sitio tan oculto? Algunos creen que ciertos grupos dentro de la Iglesia adoptaron secretos del mitraísmo, incorporando sus símbolos y ritos en ceremonias clandestinas. Otros afirman que la élite romana, antes de la cristianización oficial del imperio, se dividió en facciones, algunos abrazaron el cristianismo, mientras que otros preservaron los antiguos misterios en secreto. Pero no estamos hablando solo de historia antigua. En 1996, un investigador privado que trabajaba en un caso de desapariciones en Londres reportó haber encontrado un acceso a un sótano bajo un edificio administrativo. Lo que vio allí lo dejó sin palabras, una sala de piedra con una estructura idéntica a un mitreo. En su informe, describió inscripciones en latín que hacían referencia al poder del sacrificio y a la luz que guía a los elegidos. Días después de presentar su testimonio, desapareció sin dejar rastro. Y no fue el único. Hay registros de exploradores urbanos, periodistas y académicos que han intentado seguir este rastro y han encontrado obstáculos en cada paso. Expedientes bloqueados, archivos extraviados, advertencias anónimas. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? Ahora piensa en esto, muchas de las mayores instituciones del mundo tienen raíces en el Imperio Romano. El derecho, la política, la religión, todo está construido sobre los cimientos de aquella civilización. ¿Es posible que ciertos grupos de poder aún mantengan vivos los secretos de Mitra? La verdadera pregunta es, ¿qué significaría para nosotros descubrirlo? ¿Qué implicaría saber que una religión supuestamente desaparecida sigue operando en las sombras, influyendo en eventos históricos, manteniendo rituales ancestrales en lugares ocultos? Si esta información te ha dejado con más dudas que respuestas, entonces hemos tocado un punto clave. Déjame tu comentario, ¿crees que el mitraísmo sigue vivo? ¿Has notado señales de su existencia en la actualidad? Comparte este vídeo con alguien que se atreva a cuestionar la historia oficial.
Y si quieres seguir explorando los misterios que no quieren que conozcamos, suscríbete y activa la campanita. Porque cuanto más investigamos, más claro queda que la historia no es lo que nos han contado, y que algunas verdades nunca mueren. Pero hay algo aún más inquietante. Si el mitraísmo realmente desapareció, ¿por qué su simbología sigue apareciendo en los lugares más inesperados? En Washington D.C., en París, en el Vaticano, en antiguas catedrales e incluso en instituciones financieras de gran poder, hay detalles arquitectónicos que no encajan con la historia oficial. Bajorrelieves, inscripciones en latín alterado, representaciones de la taurotonía camufladas en diseños modernos. Y no es solo un capricho estético. Cada cierto tiempo, aparecen reportes de reuniones secretas en sótanos inaccesibles, en ruinas olvidadas, en templos ocultos bajo capas de siglos de historia. Lugares que no figuran en mapas, pero que algunos han logrado encontrar. Testigos han descrito ceremonias con símbolos similares a los de Mitra, y lo más perturbador, la presencia de personas influyentes en ellas. ¿Podría ser que la historia que nos enseñaron sea solo una versión edulcorada de la verdad? Ahora conecta los puntos. El mitraísmo fue una religión de poder, de élites militares, de rituales exclusivos para quienes gobernaban el destino del Imperio Romano. Nunca fue una fe para el pueblo, sino para los que movían los hilos detrás del trono. Y cuando el cristianismo lo superó, ¿realmente desapareció? ¿O simplemente se adaptó, se ocultó a plena vista y siguió operando bajo nuevas formas? Si todo esto es cierto, significa que hay personas hoy, en el siglo XXI, que aún siguen sus enseñanzas. Personas con recursos, con conexiones, con un poder que escapa a nuestra comprensión. ¿Y si lo que creemos que es el mundo moderno sigue siendo, en el fondo, un imperio romano disfrazado? Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que estos símbolos y rituales aún tienen un propósito en la actualidad? ¿Te has encontrado con imágenes o patrones que te han hecho dudar de la historia oficial? Déjame tu comentario. Quiero saber qué piensas. Comparte este vídeo con alguien que tenga la mente abierta para cuestionar lo que nos han contado. Y si quieres seguir explorando los secretos más oscuros de la historia, suscríbete y activa la campanita. Porque cuanto más investigamos, más claro queda que hay verdades que no quieren que sepamos, y que los antiguos dioses nunca se fueron. Si los antiguos dioses nunca se fueron, ¿qué significa eso para nosotros? Piensa en esto. A lo largo de la historia, las élites han usado símbolos, rituales y sociedades secretas para mantener el control. Y lo más curioso es que estos patrones se repiten una y otra vez. El mitraísmo no era solo una religión, era un código, un sistema de creencias exclusivo para los que gobernaban. Y aunque oficialmente desapareció, los rastros de su influencia están por todas partes. En la política, en la economía, en la cultura. ¿Por qué tantas organizaciones de poder usan símbolos solares? ¿Por qué la iconografía del mitraísmo se esconde en las estructuras de edificios importantes? ¿Es solo coincidencia, o hay algo más? Ahora, imagina por un momento que no estamos viendo la imagen completa. ¿Qué pasaría si algunas de las ideas más arraigadas en nuestra sociedad provienen de estos cultos antiguos? ¿Qué si las élites han mantenido este conocimiento en secreto para seguir dominando el mundo? ¿Qué si el poder que creíamos democrático es solo una versión moderna del viejo imperio? No es casualidad que a lo largo de la historia quienes han intentado exponer estos secretos sean silenciados. Quemados como herejes en la Edad Media. Ridiculizados en la era moderna. Y hoy, simplemente eliminados de la conversación. Pero aquí estamos. Juntando piezas. Haciendo preguntas. Buscando la verdad. Ahora dime. ¿Crees que esto es solo una teoría más? ¿O estamos frente a algo mucho más grande de lo que imaginamos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Comparte este vídeo con alguien que también se haga preguntas. Y si quieres seguir descubriendo los secretos que nos ocultan, suscríbete y activa la campanita. Porque la historia no es lo que nos contaron, y el verdadero conocimiento sigue en las sombras, esperando ser revelado.